Hola a todos, bienvenidos. Ahora haremos un spoiler para la serie Bien Lo Galore. No quise terminar ese día, solo veo impulsivamente porque estoy impaciente. ¿Qué animal ande por ahí? ¿Quieres pelear por otra? Róndate. Hay comida en la cocina para ti, cariño. ¿A dónde me llevas? A cenar y luego Jimmy hizo una pausa. Tenía una mirada sospechosa. Antes de dedicarle a ti una sonrisa. Llevaría todo al departamento. Ahora solo lo llamas tú. ¿Qué vas a hacer en el departamento? Bueno, mejor ni me digas. Te miró fijamente a Jimmy, luego miró a To, que estaba detrás del mostrador pidiendo bebidas, luego a Jimmy, que le cerraba el paso con indiferencia. En la tienda sonaba música suave con murmullos ocasionales de clientes, que estaba garantizando que To no podría oír lo que estaban hablando. Te frunció el ceño y la comisura de sus ojos. No me digas que vas a obligar a mi hermano porque se negó a ir a tu piso durante casi un año. Ahora que están saliendo en serio, ¿vas a ir con él por todas partes? Voy a empacar mis cosas y a mudarme con To. Le pedí a todo que me ayudara a empacar. No estaba pensando en nada de eso. ¿No vives ya en casa de todo? Me despierto y veo tu rostro y antes de dormirme también te veo. Pensé que ya habías trasladado todo tu registro de residencia a casa de todo. Has traído tanta ropa que el armario también está lleno. Si no te has mudado, ¿cómo se llama lo que haces ahora? Solo soy un residente. Ahora me mudo como su esposo. Voy a dormir en la misma habitación. Pase lo que pase, ya no estaremos en habitaciones separadas. Me duele la cabeza de lidiar contigo, dijo T. ¿Dónde vas a dormir esta noche, T? ¿Con Fa o en tu casa? En mi casa. Claro, tengo una casa, me voy a quedar allí. Te levantó un vaso de agua. Es obvio, ¿verdad? Estás encariñado tanto con el gato como con tu esposa. Jimmy miró con indiferencia, observó a T beber y luego se giró para mirar algo más agradable a los ojos de él. Y miró a Todo, que trabajaba con ahínco. Es una ternura, era tan lindo. Todo, ¿quieres algo más? Si no pides algo más, entonces pidamos la cuenta. Nada más, pero espera. ¿Cómo me acabas de llamar, Jimmy? Por favor, revisa la cuenta. Jimmy no respondió a la pregunta de su novio ni lo miró a los ojos. Levantó la mano para indicarle al empleado del restaurante que revisara la cuenta. ¿Cómo me llamaste, Jimmy? Preguntó de nuevo, pero esta vez no pude evitar responder. Jimmy bajó la mirada como si fuera un niño al que su madre hubiera sorprendido haciendo algo malo, lamentablemente arrepentido, buscando compasión. Todos sabían que era una actuación. ¿De verdad le temía a Jimmy o era mentira? No puedo simplemente llamarte solo tú, ya somos pareja. Llamarte Pi solo muestra que no somos cercanos. Te incluso llama Fa, simplemente Fa. No lo sé, ese es un sí o no. De acuerdo, está bien. Entonces te diré solo tú. Entonces, ya sabías que te consentiría, por eso te atreviste a llamarme así. Algo así, insistió Jimmy. Todo solo pudo poner los ojos en blanco, exasperado. Dejó de hablar con Jimmy cuando éste terminó de pagar la comida. Dejó que Jimmy lo invitara esta vez, considerándolo un pago por ayudarlo a empacar. Cuando vio que Jimmy había terminado de pagar la comida, todo se levantó y lo siguió. Caminó hasta el coche de Jimmy, abrió la puerta y se sentó dentro, esperando a que el joven alto tomara el asiento del conductor. No le gustaba que lo llamaran solo Tom. No le importaba la antigüedad ni nada por el estilo. Solo estaba pensando en cómo llamarse. ¿Debería llamarme simplemente todo? ¿Debería seguir llamándome Pi, como antes? ¿En qué estás pensando? En nada. ¿Estás perdida? ¿No quieres venir conmigo? Jimmy salió del aparcamiento, miró a todo, que había estado callado desde que subió. La ansiedad empezó a apoderarse de él. ¿Te obligué a venir, To? ¿Te incomodó venir? ¿A qué te refieres? Sobre ir a mi departamento. Me preocupa que no quisieras venir. Desde que terminamos, te negaste a venir cuando te invité varias veces. ¿Hay algo que te preocupa? Parece que le estás dando demasiadas vueltas. No, para nada. Todo levantó la mano y luego la colocó sobre la otra persona. No estaba pensando en eso. Estaba pensando en cómo llamarme. Si debería dejar que me llames Pi o simplemente Tom. G estaba preocupado. ¿Puedo preguntarte por qué no quisiste venir anteriormente a mi departamento? Jimmy apartó la mano del volante y la puso sobre la de Tom. Entrelazaron los dedos con los de la otra persona. Luego Tom le devolvió el apretón y se sintió reconfortante. Porque cada vez que iba a visitarte sucedía eso. ¿Te refieres a dormir juntos? Sí. No éramos pareja, así que dormir no era bueno, ¿verdad? Si lo permitía sería como dejar que tú te pasaras de la raya, así que tuve que negarme. Durante el tiempo que no estuvimos juntos, tuvimos que evitarlo. Eso fue mejor. Si es de la razón, lo entiendo. En realidad es así de simple. Si dices que no, yo tampoco lo voy a hacer. No necesitas poner tantas reglas. Todo no explicó nada más. Puede que fuera así de simple. La expresión preocupada de Jimmy se suavizó. El novio más joven soltó la mano y se concentró en conducir. Ahora somos pareja, ¿verdad? Sí, así que ahora puedes llevarme todo. ¿Puedes dejar de actuar tan tierno? ¿Te parece molesto?, preguntó To. Jimmy suspiró y luego giró el rostro. ¿Molesto? No, es demasiado tierno.
Me derrite el corazón, basta, deja de ser tímido. Si no dejas de ser tímido y de hacerte el tierno, yo ahora me voy a ser responsable, dijo Jimmy. No lo voy a poder soportar, así que te voy a convencer, para que finalmente aceptes y entres a mi habitación. Eres un tonto, ¿qué quieres decir con convencer a alguien para que acepte algo? No lo sé, dijo Jimmy, pero podría quizás hacer, hacer uso de mis encantos para que caigas. Claro que no. Todo se cruzó de brazos y miró a la otra persona. Intentando no ser tímido, sin embargo, sentía las mejillas ardiendo. Cuanto más pensaba en lo que hacían en la habitación, más extraño se sentía. Todo oyó la suave risa de Jimmy y no pudo evitar darse la vuelta. Como Jimmy había estado viviendo la mayor parte del tiempo en su casa, no había mucho que mover. Los objetos que Jimmy le había pedido que ayudara a mover hoy eran principalmente objetos de colección y equipos que no se usaban a menudo, pero que guardaba para su tranquilidad. Uno de los objetos de colección era un vaso de papel en la cual todo había dibujado a Jimmy cuando se conocieron. Jimmy lo guardaba en una caja de acrílico hecha a medida. Cuando Jimmy se la enseñó, no pudo evitar decir que era extravagante. Pasaron poco tiempo en la habitación de Jimmy. El vaso con la foto de Jimmy tuvo el honor de estar en el dormitorio sobre el escritorio, así que cuando use el escritorio pensase en mí. Todo era demasiado perezoso para discutir con Jimmy. Conocía bien la naturaleza arbitraria de su joven novio. Además, era solo una pequeña caja sobre el escritorio que no era gran cosa. Y lo que era más importante, Jimmy se había cambiado de habitación. De la habitación de invitados que había ocupado durante casi un año, ahora la figura alta, vestida solo con un par de pantalones para dormir, paseaba por la habitación. Todo se sintió un poco tímido. Se movió al lado de la cama, dejando espacio para que Jimmy se recostara. En cuanto a su costumbre, cuando Jimmy traía sus cosas para dormir, siempre decía: «Está bien». Nada de juegos bruscos, está bien, pero en realidad ahora que Jimmy se quedaba con él rápidamente hizo espacio dispuesto a que la otra persona durmiera con él. Todo sintió que su corazón latía. Jimmy apagó la luz de la habitación al ver que era muy tarde. Aún había luz de la lámpara de la mesa. Todo se cubrió con la manta y se tumbó de lado de espaldas. «¿Ya tienes sueño?» «Tengo sueño. Buenas noches». «Buenas noches también, Jimmy». Todo respondió con voz apagada. Su posición habitual para dormir parecía ser de lado, con el rostro hundido en la almohada. En realidad no tenía tanto sueño, pero como había dicho que tenía sueño y le había hablado a Jimmy con voz apagada, la otra persona pensó que debía tener sueño. Jimmy ya no intentó hablar, extendió la mano para apagar la luz y se acostó. La cama se hundió y entonces quedó en silencio. Los ojos de todos estaban muy abiertos en la oscuridad. Los puse en blanco sin saber por qué. La primera vez que compartí habitación después de volver. ¿De verdad solo durmiendo? La habitación seguía en silencio y la respiración de Jimmy era irregular. Todo se giró lentamente para mirarlo. Finalmente se giró para acostarse de lado. En la penumbra vio que Jimmy estaba de espaldas a él. Todo infló las mejillas como pareja. ¿No deberían estar abrazados? Además tenían que abrazarse y besarse antes de poder dormir. Y él era tan bueno luchando con él que ¿qué significaba estar de espaldas uno al lado del otro? Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho.